Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por ser tan amoroso, por ser tan justo, por ser tan santo, por ser tan paciente, Señor. Muchísimas gracias. Rogamos, Señor, que en esta mañana nos hables. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tanto los que escuchan como el que habla, Señor, puedan glorificarte, Señor, en todo. Hoy vamos a tratar un tema que en la práctica es muy difícil, así que rogamos de tu Espíritu Santo para poder aprenderlo, pero como escuchábamos hoy, no solo aprender, entender, sino también vivir según tu palabra. Ayúdanos pues, Señor, en Cristo Jesús rogamos esto. Amén. En la clase pasada estuvimos viendo, ¿quién recuerda cuál fue el tema? La culpa. Muy bien. ¿Qué es la culpa? ¿Quién me dice? Es el pecado. El sentimiento de culpa es como una duele. Ok, pero ¿a qué se debe la culpa? Al pecado. ¿Y por qué hay pecado? ¿Quién lo recuerda? A ver. Hay pecado porque hay ley. Si a mí me dicen no agarre el celular y yo lo agarro, estoy transgrediendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué soy infractor? Porque había una ley. Recuerden la relación que vimos el domingo pasado entre la ley, el pecado y la culpa. ¿Qué hacen los hombres hoy? No quiero sentirme culpable, entonces cambio la ley, claro, porque si cambio la ley, no voy a pecar. Entonces quiero matar a un bebé, quiero abortar, lo que hago es cambiar la ley para que no haya pecado y entonces no haya culpa. Pero como vimos, la ley y la culpa es objetiva. Si quieren refrescar más de la clase, pueden ver el video que está en el canal de la iglesia. Hoy continuamos con la secuencia, diría yo, que hemos estado viendo. Tenemos la ley, luego pecado, luego la culpa. ¿Y qué hay después de la culpa? Arrepentimiento. Porque no hay perdón sin arrepentimiento, como vamos a ver hoy. El perdón es una necesidad universal para todos los hombres. Es algo que necesitamos, pero también es algo que debemos dar. ¿Cuántas veces debemos perdonar a alguien? ¿Qué pasa si esa persona nunca nos pide perdón? ¿Debemos perdonar a alguien que no desea que yo lo perdone ni quiere hacer la paz conmigo? Estas van a ser algunas de las preguntas que hoy vamos a responder. Y los objetivos de la clase, como ven en el folleto, son 3. Primero, entender la diferencia entre el verdadero perdón y los sentimientos de perdón. Número 2, ofrecer pautas prácticas respecto a nuestra obligación de perdonarnos unos a otros. Y número 3, ayudar a entender la relación entre el arrepentimiento y el perdón. No sé si recuerdan la historia de la jovencita que se sentía culpable y fue donde el pastor a pedirle un consejo. ¿Cuál fue la respuesta de él? Correcto. Era bueno que tuviera culpa. ¿Por qué? Porque la culpa, como vimos, es como el dolor que nos lleva a arrepentirnos y a buscar el perdón. Por eso es bueno. Así que la única respuesta a la culpa objetiva es el perdón objetivo. La única respuesta a la culpa real es el perdón real.
Miremos nuestro punto número A. Y aquí vamos a regresar a lo que hablamos en la clase pasada, sobre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. ¿Quién nos ayuda a definir objetivo y otra persona que nos diga que es subjetivo? ¿Quién recuerda los términos? Real. Objetivo real, muy bien. ¿Y subjetivo, alguien más? ¿Cómo interpretamos pues esa, pues cada uno cómo interpretamos personalmente? Ok. ¿Alguien más tiene otra definición? Personal. Personal, muy bien. ¿Quién más? Lo que va como Bien. Cuando hablamos del objetivo, hablamos de lo que es real. Recuerden el ejemplo del hermano Aníbal. Si él dice, yo soy chiquito, pero mide 2 metros, él se puede sentir pequeño, pero sus sentimientos no se acomodan a la realidad. Entonces, la opinión subjetiva de él me dice, tal vez que puede ser pequeño, pero la realidad es totalmente diferente. Aunque no creo que el hermano se sienta pequeño. En medio de nosotros, tan pequeños todos. Así que cuando hablamos del perdón, debemos distinguir de nuevo entre el perdón objetivo y el perdón subjetivo. El perdón real y los sentimientos de perdón son diferentes y debemos diferenciarlos. Los sentimientos de perdón son subjetivos cuando alguien que no ha sido perdonado se siente perdonado. O alguien que sí ha sido perdonado no se siente perdonado. Cuenta Sproul la historia de una mujer y ella viene y le dice, pastor, he pecado, he cometido un grave pecado y ya le he pedido perdón a Dios 10 veces y todavía no me perdona. He pedido perdón 10 veces y aún no recibo perdón. Entonces, Sproul le dice, ¿por qué crees que no has recibido perdón? Y ella responde, porque yo no me siento perdonada. Entonces le dice Sproul, ve otra vez y pide perdón. Y entonces ella se enoja y dice, ¿pero por qué? Si ya llevo 10 veces de narices arrodillada en el piso pidiéndole perdón a Dios, ¿por qué debo pedir perdón otra vez? Si he sido el ejemplo de humildad. Lo que le responde Sproul es, por tu arrogancia. Porque tú no crees que Dios te perdona. Cuando Él en su palabra dice que Él es fiel y justo. ¿Qué dice el versículo? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Así que pídele perdón a Dios, no por el mismo pecado. Pídele perdón a Dios por no entender que la palabra de Dios es verdad. Y que si Dios dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona por no haber creído eso. Y tu incredulidad, entonces, pídele perdón a Dios. Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Dios nos dice que nos perdona, pero no nos sentimos perdonados. Y cargamos con una culpa que no deberíamos tener. Perdón, maestro, pero sí es lo más común, diría yo. Es muy común, todos caemos en eso. Todos caemos en eso. Confundimos el perdón subjetivo, los sentimientos de perdón, con el perdón real, con el perdón objetivo. Y esto es a causa de nuestra incredulidad, arrogancia, que nos impide confiar en la palabra
de Dios. El perdón, entonces, no puede descansar en mi corazón. No puedo descansar en mis emociones. Pedir perdón una y otra vez a Dios por algo es desafiar la integridad y carácter de Dios. Y nosotros hacemos esto y caemos en este pecado porque para nosotros es difícil aceptar el don gratuito de Dios, del perdón. Y queremos reparar el pecado con nuestros propios medios, con nuestras fuerzas. Es decir, voy a ser perdonado cuando yo sienta que he sido perdonado. Entonces algunos dicen, no, yo todavía no estoy listo, todavía no siento eso que me haga sentir en paz. Y por eso no he sido perdonado, o por eso no perdono a otra persona. Pero lo que hacen algunos es trabajar y hacer una y otra cosa para intentar pagar, entre comillas, y ahora sentirse bien. Y como ya me siento bien porque ya traté con mis fuerzas, entonces ahora sí he recibido perdón. Hermanos, nuestros méritos, nuestras obras, nuestros impulsos no tienen ningún valor cuando hablamos del perdón real. Dios no nos perdona por cómo nos sintamos. Dios nos perdona porque Él ha dicho en su palabra que nos va a perdonar. Y Él no puede mentir. Él es fiel. Y ojo, no es una licencia para pecar, porque vamos a ver qué significa el verdadero perdón. Pero debemos entender que no es por nuestros méritos que Él nos perdona, que es gracia, un regalo de Dios. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Qué es el perdón? Vamos a ver en la Biblia o 5 conceptos que la Biblia nos muestra claramente sobre el perdón. Estos 5 conceptos tienen la R muy acentuada. Número 1, ¿qué es el perdón? Es arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Quién recuerda que hablamos del arrepentimiento en una clase pasada? ¿Qué significa? Apartarse del mal. No volver a pecar. No, porque somos pecadores. El arrepentimiento no significa no volver a pecar. Podríamos pensar, y tendemos a pensar que eso significa, y eso nos mete en más problemas, pero no significa no pecar más. Porque entonces el perdón nos glorificaría, Claro. nos haría perfectos, y no es así. El arrepentimiento, ahí viene una palabra entre comillas, metanoia, esa es la palabra griega de donde viene la palabra arrepentimiento. Y se trata de ese dolor piadoso en el corazón de un hijo de Dios por haber quebrantado la ley de Dios. Dijimos hace un momento que la única cura para la culpa real es el perdón real. Pero para que haya perdón hay un requisito, y ese es el arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es ese dolor que me lleva a arrepentirme para dejar lo que estoy haciendo y hacer todo lo contrario. Voltear, recuerden el ejemplo de ir en una dirección 180 grados y regresar por donde iba, es hacer todo lo contrario. Habíamos dado un ejemplo también en una clase pasada, el que robaba no robe más, pero no se queda ahí. O sea, no es simplemente deje de hacer el mal. No, es deje de hacer el mal y ahora haz el bien. De hecho, una de las claves para la mortificación del pecado es
practicar la virtud contraria a ese pecado. Si mi pecado es la mentira, ¿cuál es la virtud contraria? La verdad. Me concentro en hacer la verdad y mortifico el pecado de mentira. Algunos dicen, no, voy a mortificar el pecado, pero voy a dejar de hacerlo solamente. Es imposible ser neutro. O estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. No hay un punto neutro. Y por eso, para hacer la voluntad del Señor, debemos buscar la virtud contraria al pecado. Es un cambio de mentalidad entonces, y es necesario. Esa es la condición para que haya un perdón verdadero. Ahora, acabamos de decir que sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Debería yo perdonar a alguien que me ha ofendido y no me ha pedido perdón? ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? Porque sin arrepentimiento no hay perdón, acabamos de ver. Y muchas veces recibimos ofensas. Y la persona nunca muestra ni algún indicio, nada que nos muestre que al menos no dolió o que se vio afectado. Hermanos, hay ocasiones en que nosotros, si no nos piden perdón, y pensaríamos que esto es contrario a lo que dice la Escritura. Pero Cristo enseñó esto. El que no cree, ¿qué dice la Biblia? Será condenado. Más el que creyere, el que crea y se arrepienta va a ser justificado. ¿Por qué van a haber millones de personas que van a irse al infierno? Porque no se arrepintieron. Y por lo tanto Dios no las perdonó. Solo los que se arrepienten reciben perdón. Solo los que vienen con ese dolor y con la intención firme de hacer lo contrario son los que pueden recibir la libertad de la culpa en el perdón. Pero cuidado, lo que hacemos cuando no perdonamos es retener nuestra bondad. Y subraya y retener nuestra bondad hacia esas personas que han pecado y no se han arrepentido. No estamos hablando de que vamos a odiar a esas personas, no estamos hablando de rencor a esas personas, no estamos hablando de amargura en nuestro corazón. Estamos hablando de retener nuestra bondad. Si a mí viene mi enemigo, intenta asesinarme, yo no voy a ir a visitarlo el otro día a llevarle un pastel de chocolate. No lo he perdonado, pero mi corazón no puede haber odio. No puedo perdonarlo porque no se ha arrepentido. Pero mi corazón debe estar en paz. No se trata de ir a buscarlo para ser amigos de nuevo, porque en ocasiones la persona nos puede aborrecer tanto que no quiere ni vernos. Pero que el problema sea de esa persona, no en nosotros. Y eso tiene una consecuencia. Y es que si alguno viene a pedirnos perdón, es nuestro deber absoluto perdonarlos. Si alguien nos pide perdón, el deber de un cristiano es luchar contra su naturaleza pecaminosa y perdonar. Hay ocasiones donde sí podemos hacerlo y debemos hacerlo. Cristo es un ejemplo de eso. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban asesinando en una cruz y él pedía por ellos. Él ya los había perdonado.
Él estaba ahí y le pedía al Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Miren el corazón de Cristo. No estamos hablando de rencor, no estamos hablando, pero Cristo mismo, mientras ellos lo asesinaban, Él era el que les daba vida, porque Él es Dios. Él era el que permitía que ellos respiraran. En su corazón no había odio ni rencor. Sí, mi hermano. Por ejemplo, alguien va a decir, pues a que yo te perdono. Yo me perdono, pero ya te perdono. Pues, o sea, que muchas veces es fácil. Yo te perdono. Pero ese perdón, ya que pues yo estoy hablando de una persona. Pero, o sea, claro, esa persona no ha entendido lo que significa perdón. Claro. Y ya vamos a ver qué implicaciones tiene el perdón. Porque no es simplemente decir, perdóname, y ya. No es solamente eso. Mi hermano. Es decir, yo no voy a estar pendiente de realmente me lo y yo lo otro, o sea, yo digo, en tu caso, también digamos, Así es. Y por eso mismo es necesario para el perdón que hayamos nosotros recibido perdón. Hermano. Es malo, por ejemplo, a veces a uno le piden perdón, pero esa persona le ha hecho tantas cosas a uno que uno dice que es perdón, pero uno no vuelve como a confiar ni a hacer. No. En ocasiones, Dios mismo le da al ser humano ese sentido de cuidado. Entonces, si yo sé que, vamos a poner un ejemplo, esta persona le hizo daño a un hijo mío, yo no voy, aunque lo perdone, no voy a volver a dejar mi hijo por esa persona. Sería irracional saber que podría volver a estar en peligro la vida de mi hijo, y porque lo perdoné, entonces actúo de nuevo como si nada hubiese pasado. Ahora, no significa rencor ni odio ni amargura ni... No, simplemente es protección, porque es un sentido natural que Dios le da al hombre y que no es pecaminoso. Pastor. Es muy importante eso, porque la gente podrá pensar que hay personas que me han hecho daño. Yo le pido al Señor que trabaje en mi corazón y yo perdonar eso que me hizo a mí. Eso no quiere decir que yo tenga que tener mi nuevo amigo. Ya mi corazón está sano, ya no tengo odio con una persona, perdoné ese acto que hizo a mí. Yo estoy sano. Esa persona me dice, yo odio, posiblemente si me hace la pero no quiere decir que es perdonado, quiere decir que yo vuelva a recibirlo como estaba antes. Puede que sí, puede que no, pero descansen en el hecho de que si ustedes perdonan, más que se perdonen ustedes donde yo no sufrí, o sea, no, si no pensaste en el va a caer en mal, es de los no. Entonces, cuando yo siento esa actividad de ya, lo que dice mi hermano, yo no voy a entregar una vida al mismo porque no hago yo. Claro. Claro. Es en mi interior. Yo ya perdoné, estoy tranquilo, ya no puedo, ya no necesito recibir esa persona. Sí, claro. Así es. Entendido, claro. Entonces, volvamos a recapitular. Mi hermano. También lo que dice la palabra que sobre
Guarda tu corazón. Sí, señor. Así es. De acuerdo. Así es. Así es. Entonces, De acuerdo. Sí, así es, señor. hermano. Entonces, recapitulando, ley, cuando tras de la ley hay pecado, a causa del pecado viene la La culpa, culpa. y para ser limpiados de la culpa debemos arrepentirnos y recibir el perdón. Pero está aquí el punto del perdón. ¿Cómo es posible que yo pueda perdonar? Yo no puedo perdonar si yo no he sido perdonado. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo dar algo que no tengo. Sí, señor. Y yo no puedo tener amor para con otros si yo no tengo amor. Y yo no puedo tener compasión para con otros si yo no tengo compasión. Y no puedo perdonar a otros si a mí no me perdonan. Y por eso, si no nos hemos arrepentido y hemos recibido ese perdón de Dios, no podemos perdonar a otros. Miren esto, si usted tiene problemas con perdonar, muy probablemente no ha entendido cuál ha sido el perdón que Dios le ha dado. Cuando uno entiende la grandeza del perdón de Dios para con nosotros, no hay ofensa que a mí me hagan a la luz de la cruz que sea imposible de perdonar. Puede ser difícil, pero no va a ser imposible de perdonar. Porque si yo entiendo que yo merecí ir al infierno, porque yo he pecado contra Dios, he mentido, he robado, he hecho las cosas mal, y por pecar contra un Dios eterno merezco castigo eterno, y Cristo me perdona y muere por mí, ¿quién soy yo para no perdonar al que me miro feo? Si a mí me perdonaron la vida. De acuerdo. La parábola que contó Jesús, traigámosla en nuestros días, nos perdonan una deuda de 700 millones de pesos. Imposible de pagar. Y ahora viene mi amigo y me dice, oye, no te puedo pagar los 500 pesos que te pedí para una empanada. Sería irracional no decir, o sea, yo acabo de recibir muchísimo más perdón, ¿cómo no voy yo a dar? Así que necesitamos recibir el perdón para poder perdonar. Y para recibir el perdón de Dios necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Y es lo único que nos libera de la culpa, que fue la clase pasada. Así que para perdonar entonces debemos amar. Yo no puedo perdonar sin amor. Algunos dicen esto, yo te perdono, pero olvídese que y es inicio de amargura en el corazón. Mi hermano. Muy importante, y ya vamos a ir allá. ¿Debemos olvidar? ¿No debemos olvidar? Jesús dijo que deberíamos perdonar ¿cuántas veces? Haga la cuenta. ¿Cuánto es eso? 490. 490. ¿Era literal lo que Cristo estaba diciendo? No. Hay que perdonar siempre. ¿Qué era lo que Cristo decía? Perdone. ¿Por qué? Porque todos los que los rodean, todos los que ustedes ven en esta mesa, comenzando por mí, somos pecadores. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Que vamos a pecar. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Qué creen ustedes? Pecamos porque somos pecadores. Es decir, yo, aunque no quiera, voy a pecar.
Aunque busque a Dios, voy a pecar. Aunque predique, voy a pecar. Aunque ore mucho, voy a pecar. Jonathan Edwards decía, me arrepiento de mi arrepentimiento, porque el pecado está tan profundo en nuestros corazones que ni siquiera entendemos cuán malos podemos llegar a ser. Y uno dice, pero ¿cómo llegó ese hombre o esa mujer a hacer eso? Hermano, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en cualquier pecado. Y nosotros lo sabemos muy bien. Y nuestras esposas y esposos lo saben muy bien. Y los que viven con nosotros en casa lo saben muy bien. Somos pecadores, somos malos. Y porque nuestra naturaleza es pecaminosa, vamos a hacerlo mal. Y por eso Dios nos enseña a perdonar. No una, no dos, no tres, sino cada vez que alguien se arrepienta. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Y también, en este punto, a arrepentirnos para recibir perdón. Pero aquí hay un asunto importante. Yo no pido perdón si yo no creo que soy culpable. Y en ocasiones, cuando me dicen, no, es que tú hiciste esto. Y de hecho mi esposa y yo lo hemos vivido. Ella viene y me dice, mi amor, te equivocaste, hiciste eso. Mi tendencia, y la tendencia de todos, es a justificar lo que hice. No, pero es que aquello, no, pero es que pasó esto, no, pero es que... Porque no queremos aceptar que somos culpables. Y para cada pecado, dijo alguien, siempre hay un intento de racionalizar una justificación. Y es lo primero que debemos eliminar de nuestras vidas. De hecho, un ejercicio que tratamos de hacer es, tú me dices qué hice yo mal y yo no voy a justificar. Lo que está mal, está mal. Y yo debo, sin justificación alguna, aunque pueda parecer muy válida, reconocer mi culpa y reconocer mi falla para que haya perdón y entonces haya reconciliación, que lo vamos a ver más adelante. Así que no podemos, hermanos, justificarnos para evitar la culpa. Recuerden que la culpa es lo que nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento al perdón. Entonces debemos estar ahí. Y eso es abrirse, es ser vulnerable. Sí, yo me equivoqué. Y eso no es fácil de decir. Tú tienes la razón. Eso no es fácil de decir. Pero solo ahí podemos disfrutar de la libertad que nos ofrece el perdón. Libres de culpa, libres del conflicto, libres del poder del pecado en nuestras vidas. Así que número 1, arrepentimiento. Segunda R, remisión. Remisión. La palabra remisión viene de esa palabra griega misio. Cuando hablamos de misio, hablamos de enviar. Por ejemplo, la palabra misionero. ¿Qué es un misionero? Un enviado. Cuando hablamos de misiles, es algo que enviamos. Cuando hablamos de remisión, hablamos de que Dios envía muy lejos nuestros pecados. Eso es remisión. Significa enviar. Es cuando el alma del hombre pecador es limpiada, purificada del pecado y lavada por el perdón de Dios. Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán. Era la oración del salmista en el Salmo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La remisión se trata de enviarle nuestro pecado. Pero entonces aquí vamos al punto que nos comentaba nuestro hermano hace un momento. ¿Significa olvidar? ¿Dios se olvida de mi pecado? ¿O cuando yo perdono debo olvidar lo que aquella persona me hizo? Porque decimos, yo te perdono, pero no olvido. Y a veces lo decimos en el sentido de que vamos a calmar las cosas, pero ahí está todavía la espina. Y todavía tenemos una cuenta. Pero esa frase es cierta si la leemos literalmente. Yo puedo perdonar, pero yo no puedo olvidar. Eso es cierto. Claro. Literalmente, no con el significado que le da la cultura hoy en día. La frase es verdad. Yo no me puedo olvidar del golpe. No me puedo olvidar de la mentira en contra de mí. No me puedo olvidar de cualquier sea la ofensa que me hayan hecho. Es imposible que yo me olvide. Dios tampoco se olvida. Si decimos, no, es que Dios se olvidó de lo malo que yo fui, entonces ya Dios no es omnisciente porque ya no conoce todo. O sea, conoce todo menos tu pasado. No es así. Él sigue conociendo todo. Y Él no se olvida y nosotros tampoco nos olvidamos. Entonces, ¿de qué trata el perdón? Si no es de olvidar. Cuando perdonamos, a lo que nos referimos con olvidar o con perdonar mejor es no traer de nuevo la ofensa para juzgar a la persona. Eso es perdón. La remisión implica enviar lejos la ofensa de esa persona y no traerla de nuevo. Tan lejos la llevamos que no la acusar. La Biblia nos dice que Dios envió nuestros pecados al fondo del mar. Él no se olvidó de ellos. Pero el día del juicio, cuando ustedes estén sentados en el tribunal, el Señor no va a recordar ni va a traer nada de eso ante ustedes, porque ya nos perdonó. Y ahora es la obra de Cristo en nuestro favor, porque somos inocentes para Dios. Hermana. En uno de los salmos, yo no lo sé en español, dice as far as the east is from the west, he has forgotten our sins. Correcto, sí, señor. Tan lejos como está el oeste del oriente, así has alejado de nosotros nuestras maldades. Tan lejos como está el este del occidente, así tú has alejado nuestros pecados de nosotros. Así que Dios en el juicio no va a traer eso a nosotros. Y cuando nosotros perdonamos, estamos prometiendo no traer eso de nosotros. ¿Qué es lo que decimos? ¿Te acuerdas del otro día que me hiciste esto y aquello y aquello y aquello? Y eso lo decimos después de que perdonamos. No estamos y ya pasó el tiempo. Y ya pasaron 20 años. ¿Te acuerdas la vez en el 1822? Sí, señor. Cuando me miraste así. Sí, señor. No hemos hecho remisión del pecado. No hemos enviado lejos del pecado. Porque aunque pueda estar muy lejos en nuestra mente y corazón, está vivo. Y no permitimos que se vaya y dejamos que eso alimente amargura, odio en nuestro corazón y lo usamos para dañar a la otra persona. ¿Te acuerdas la vez que hiciste eso? Y volvemos a hundirlo. Sí, Señor. Cuando probablemente Dios ya lo perdonó. Y si Dios lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Dios no va a traer eso a cuentas, ¿quién soy yo? Eso es mucho más vivo aquí entre la iglesia. Si Dios los perdonó a ustedes y ustedes me ofenden a mí, yo no puedo decir no los perdono.
porque el Señor mismo ya derramó su sangre por ustedes. Y cuando hablamos de la familia en Cristo, la iglesia, no hay cabida para el odio o la amargura. Entonces, hermano Esteban, yo estoy en una congregación donde se presentó una división por odios, celos y licores. Entonces es factible decir que tal congregación no puede ser cristiana, aunque se digan cristianos, porque entre las facciones que resultaron se tenía odio, pero jarocho. Y no se podían ni ver, increíble, no se podían ni ver en la calle, se volteaban los rostros para no verse y se decían cristianos. Hasta el día de hoy. Hay dos posibilidades, o una que no eran cristianos y se hacían llamar solamente nominales, o otra que no habían entendido lo que significa el perdón. Porque muchos de nosotros hemos cometido muchas de estas cosas hasta hoy que las entendemos y vamos a comenzar a trabajar en eso. Entonces, una de dos, o no eran o no conocían verdaderamente. Sí, mi hermano. De hecho, creo que es una de las cosas que personalmente ha sido más difícil para mí en aprender el perdón. Desde que empecé a comenzar el programa, y me recuerdo mucho que uno antes de comenzar el programa, como utilizaba mucho esa frase, pues que te perdona Dios porque yo no. Ajá, que te perdone Dios. Sí, señora. Una cosa que utilizaba muchísimo. Muy común. Decirle a la persona cuando lo perdonamos, perdona Dios porque sí, señor. Cierto. Y de las cosas que personalmente a mí me ha costado mucho aprender en la palabra. Así es. Y es por eso que el requisito para poder perdonar es ser perdonado, ser hijo de Dios. Porque uno antes, aunque uno dijera, listo, sí, tal vez por hacer las paces o por conveniencia, o porque es un amigo del trabajo y voy a necesitar de él, o por cualquier razón, listo, hágalo. Pero en nuestro corazón nunca había limpieza total, porque si no hemos recibido perdón, no podemos dar. Pero entonces es más común de lo que la gente cree. Es más común de lo que creemos, así es. Eso significa que en las matemáticas del perdón solo hay un número, el 1. Es decir, que si mi esposa me ofende a mí, yo no le puedo decir, van 2. O esta es la tercera. Van 5 esta semana. Porque si yo perdoné, la remisión implica enviar lejos y no traer eso de nuevo. Es decir, que vuelvo a hacer. Y la siguiente vez que perdona, que alguien me pide perdón, es la primera. Pueden ser 4,000 veces, pero siempre va a ser número 1. No hay más números. No existen más números cuando hablamos del perdón. Solo el 1 y el 0. Metamos el 0 también. Porque cuando perdonamos volvemos a hacer. Y cuando no es número. Bueno, nuestro matemático nos aclaró. El 0 no es número. Entonces, vamos a volver. Entonces, el concepto está claro. Es como si fuera la primera vez. Siempre que alguien les pide perdón, esa es la primera vez. No hay más. Porque hay remisión en el perdón. Así que no es fácil perdonar. Piénselo 2 veces cuando usted vaya a perdonar. Porque si usted va a perdonar, nunca más puede volver a traer eso para jugar a la cosa. Nunca más. Perdonar es remitir. Número 3. Aquí no se acaba el perdón. Parece
El asunto continúa. Restitución. ¿Qué es restitución? Es el deseo, voluntad de dar, de restituir, de pagar todo lo que pueda ser devuelto a causa de la falta. Pero ¿saben qué? Hay cosas que no se pueden pagar. Por ejemplo, ¿alguien escuchó la enseñanza sobre el miedo que envié esta semana? Ahí hablábamos de que las palabras son como las flechas. No se pueden detener. Dispare una pistola y luego detenga la bala. Tire una piedra y luego agárrela. Así son las palabras. No se pueden detener. Una vez salieron, una vez apuntamos, van a destruir o van a bendecir. Van a ayudar o van a dañar. Y no se puede pagar. ¿Cómo paga usted por una palabra? No se puede pagar. Así que la restitución no siempre es posible. De hecho, para con Dios la restitución es imposible. ¿Cómo paga usted una eternidad de castigo? ¿Cómo la paga? Muchos van a pagarla por una eternidad en el infierno, porque pecaron contra un Dios eterno y van a recibir un castigo eterno. Y es Cristo quien tiene que restituir, porque en la cruz el Dios eterno paga una deuda eterna para que nosotros que no podemos, porque somos finitos, recibamos esa salvación eterna. Pero hay otros casos en los que sí podemos restituir. Imagínense que le robé 100,000 pesos al hermano Víctor, se descuidó y me le robé 100,000 pesos. Ahora yo vengo y le digo, porque entendí que eso está mal, y le digo, mi hermano, perdóname. Dios lo bendiga. No. No. ¿Qué implica en ese caso la restitución? Los 100,000. ¿Y dónde están mis 100,000? Más la quinta parte. Más la quinta parte. Eso dice la ley. Eso hizo saqueo. Yo debo restituir 3 veces más, dice la ley. Debo pagar. Porque fue algo que robé y debo restituirlo. Claro. Cuando puedo restituirlo. Claro. Yo no le puedo decir a mi hermano, no, mi hermano, ya con el perdón, ya usted y yo quedamos bien. Como tal. No después de un 8. Por eso es que dice pero entonces yo estoy robando que yo me lo digo, claro. Correcto. Claro, sí. O sea, yo no sé, pero yo no me recuerdo. Claro, es como, no, esta moto quedó mal parqueada. O sea, es lógico, o sea, ese billete se cayó y ahí está la persona, es de esa persona, o sea, es algo que... Claro. Así es, entonces, mis hermanos, no podemos expiar ni pagar por nuestro pecado, pero con los hombres sí podemos expiar y pagar nuestro pecado. Y por eso debemos, siempre que podamos, debemos hacerlo.
Número 4. Cuarta R. Reconciliación. Para que haya reconciliación, ¿qué debe haber? Debe haber un problema. Claro, debemos estar peleando. ¿Yo cómo me reconcilio con mi esposa si no peleamos antes? No hay reconciliación si no hay un problema. ¿Y saben cuál es el problema más grande hoy? Que la gente piensa que Dios está cerca de ellos. Que la gente cree que no necesitan reconciliación porque ellos no ven distancia entre Dios y ellos. Ellos creen que están bien y creen que son justos y se sienten perdonados. Pero mis sentimientos no valen nada cuando hablamos de la ley de Dios. Porque si objetivamente yo no he sido perdonado, aunque me sienta muy tranquilo, como hablamos en la semana pasada, yo puedo adormecer mi conciencia y muchas personas, no, el que peca y reza empata. Pequé, pero voy a hacer, no sé, le doy pan a este pobre y entonces con eso ya Dios, ahí empaté y voy a ahora ser justificado. Lo podemos comparar a esas enfermedades de insensibilidad. Personas que les pueden cortar un dedo y no se dan cuenta. Hay enfermedades que simplemente quitan la sensibilidad de alguna parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Y deben estarse revisando constantemente para saber que todo esté bien. Pero muchos han adormecido sus conciencias. No hay culpa y por lo tanto se sienten bien cuando están desangrándose y van a morir. Y van a dar cuentas a Dios por su pecado porque pensaban que estaban bien, pero nunca fueron a ver a Dios, a hablar con Dios para ver si realmente estaban bien. No es como me sienta lo que cuenta, es lo que sea en realidad. Así que para ser reconciliado debe haber, primero, distancia, debe haber un problema, debe haber separación. Y cuando hay separación, entonces yo puedo luego disfrutar la reconciliación. Y nosotros, cuando pecamos y ofendemos al otro, somos separados. Pero el perdón es lo que nos reconcilia. No hay perdón sin reconciliación. Literalmente, y aquí tres palabras, necesita reconciliación. Pues lo que pasa es pero no entendí. La reconciliación ocurre cuando los que están distanciados son los que confían en Cristo como su mediador. Claro, cuando alguien es hostil a Dios, peca, vive en su vida como si Dios no existiera, y luego entiende que Cristo es el mediador y se arrepiente, entonces son reconciliados con Dios. Claro. A eso se refiere esa frase. Entonces, vamos a pasar al punto número 5, restauración. Y esta es la consecuencia última del perdón. Ser hecho nuevo, traído de vuelta a la comunión y relación con Dios. De eso se trata el perdón, de volver a ser restaurado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Pidió su herencia, fue y se la gastó con mujeres y en licor y en placeres. Y luego estaba comiendo con los cerdos, comida de los cerdos, porque no tenía más que comer. Y viene y le dice a su padre, padre, hazme un empleado tuyo, no un hijo, solo un sirviente para al menos poder comer algo digno. ¿Qué le dice su padre? Lo llama a sus amigos, hace fiesta, lo perdona y lo restaura al lugar donde antes estaba. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Aunque hemos pecado contra Él, cuando nos arrepentimos
Él nos perdona y somos restaurados y ahora recibimos de Dios lo que no merecemos y somos hechos en Él. Esta es la doctrina del perdón. Preguntas, inquietudes, comentarios. A ver, yo he tenido algo que me ha molestado. Cuando yo estaba más joven, y ya trabajaba como ingeniero, hubo alguien contemporáneo que hizo una cosa muy maluca en un negocio. En fin, un negocio que resultó para entre nosotros, pero él lo tomó para él solito y a mí me mandó para la porra. Yo quedé muy ofendido, pero no le dije nada y no volví a tener relación con ese personaje. Pero cuando el Señor me rescató,